Buenas noches, sean bienvenidas a esta segunda sesión con la cual damos inicio a la jornada de actividades que estaremos llevando a cabo el colectivo Orgullo Disidente este mes con motivo del mes de contra la homofobia, la bifobia, la transfobia, este mes en el que no solo celebramos, sino que recordamos los orígenes históricos de la lucha del movimiento de diversidad sexual. Los jueves, como fue la dinámica del día de ayer, se rememora un personaje vinculado a la trayectoria, a la lucha política de izquierda de las disidencias sexuales. Los viernes estaremos llevando con ustedes una conferencia, una pequeña charla a cargo también de algunos de los integrantes del colectivo, de las y los integrantes del colectivo. Y el día de hoy es el turno del compañero Irving Radillo. Él va a hablarles sobre qué es el orgullo disidente. Él va a presentar hoy el manifiesto político de la organización. Es de gran trascendencia esta jornada porque de lo que se trata es de presentarles al público cuáles son nuestros postulados, nuestros planteamientos, los horizontes a los que aspiramos, nuestras estrategias de lucha. Básicamente es el programa político del colectivo. Esto es lo que va a dar a conocer Irving. Básicamente van a ser 4 ejes. Él va a explicitar dentro de esta tradición de izquierda comunista, de izquierda anticapitalista, del amplio espectro de las disidencias sexuales, cuáles son nuestras posturas con respecto a contra qué luchamos, contra qué lucha un colectivo anticapitalista de la disidencia sexual, por qué luchamos, cuáles son las causas, las razones por las cuales estamos luchando, cómo luchamos, cuáles son las estrategias que implementamos, los mecanismos, las alianzas que buscamos construir para esta lucha y finalmente hacia quienes nos dirigimos. Entonces, es de suma importancia esta sesión del día de hoy porque básicamente es eso, es presentarles los fundamentos políticos de nuestra organización, haciéndoles también una invitación a quienes gusten sumarse a un espacio como el que estamos presentando, estas actividades que ahora hacemos de forma virtual por la contingencia, serán replicadas en el estado de Colima en cuanto haya posibilidad de hacerlo de forma personal. Así que es también una invitación a que si les interesa la propuesta que estamos tratando de construir, las puertas estarán abiertas para todas ustedes y para todos ustedes. Voy a presentarles un poco de quién es Irving Radillo. Él es nuestro compañero en el colectivo. Yo diría, antes de pasar, digamos, a la presentación curricular para que supieran quién es un poco él, Irving Radillo, sin lugar a dudas, es uno de los jóvenes más representativos de la lucha por la reivindicación de los movimientos de diversidad sexual en el estado de Colima, desde una postura anticapitalista, y así como en los años 80, en los años 90, hubo en el estado de Colima importantes personas como escritores homosexuales, como activistas, defensores de los derechos humanos homosexuales. Yo diría que nuestro compañero Irving es quien mayor o en mejor medida toma la batuta de la nueva generación de jóvenes de izquierda que luchan por la emancipación de los movimientos de diversidad sexual. Entonces será un placer para todos ustedes escucharle. Él tiene una formación en pedagogía, él es licenciado en pedagogía por la Universidad de Colima, es profesor de ciencias sociales en el Instituto Vasco de Quiroga, él es militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria y es columnista en el portal digital Periodismo, así como miembro también de nuestro colectivo Orgullo Disidente. Entonces, sin más, les dejo con el compañero Irving Radillo. Bueno, gracias Manuel por tu presentación. Me echaste creo que flores de más. Ojalá estuviera a la altura de tantas y tantos que nos han precedido en el camino, pero bueno, intentamos que justo sea todo un proyecto colectivo el que vaya reconstruyendo esta alianza entre el movimiento anticapitalista y el movimiento de la disidencia sexual, que
que de hecho en su momento iban juntos y en la charla de hoy quisiera pues que quedara para todas y todos ustedes, que se ha sabido y que se ha reconocido y que se ha rescatado este bagaje radical, es decir, que va a la raíz anticapitalista del movimiento LGBT y desde sus inicios. Y hemos titulado esta charla ¿qué es el orgullo disidente? Ya Manuel nos hablaba al respecto. ¿Qué es el orgullo disidente en dos sentidos? En primer lugar, como presentación del colectivo, porque hemos escogido precisamente esta frase para representarnos, pero también el simbolismo político, filosófico y de la acción que engloba este mismo nombre, ¿no? Orgullo disidente. Para empezar, somos un colectivo de las disidencias sexuales en Colima que lucha contra la opresión por identidad de género y orientación sexual, organizándonos de manera independiente al Estado y el mercado. Y yo creo que una de las características que nos diferencian o que queremos aportar a la comunidad LGBT en Colima es justamente esto último, la organización independiente al Estado y el mercado. No desde una cuestión simplemente principista o de ideales que suenan bonitos, sino, y es lo que intentaré explicar, fundamental, y que el movimiento, que la comunidad LGBT en construcción del movimiento tiene que recuperar para lograr su objetivo de emancipación y de liberación profunda, real y duradera. La presentación del colectivo entonces va a ir entrelazada, porque es indisoluble, de hablar de los fundamentos filosóficos de la disidencia sexual y por qué es que nosotros escogemos el término disidentes sexuales antes que otros, por ejemplo, como la diversidad sexual, ¿no? Yo creo que de entrada ustedes se dan cuenta cómo la palabra misma disidente tiene una carga altamente política, altamente disruptiva, que queremos retomar para nosotros y aportar esto al movimiento LGBT. En primer lugar, ¿cómo está la comunidad LGBT en México? Tenemos una comunidad cada vez más visible, que ha tenido cada vez más espacios en los medios de comunicación. Podemos ver cómo es más común que aparezcan parejas del mismo sexo en series, en la televisión, en el cine, que en los grandes medios de comunicación se hable del respeto a las personas LGBT, es decir, hay mayor visibilidad. En la cultura también. Un ejemplo fue hace unas semanas como, de hecho, a la derecha conservadora en México, pues le saltó el que la Secretaría de Cultura promocionara y presentara una obra de teatro en el que aparecían una pareja homosexual, y podemos ver cómo incluso desde las instituciones, como es la Secretaría de Cultura, cada vez más se proyecta estas otras maneras de relacionarse afectivamente. Y se han conquistado algunas leyes, obviamente en desigual proporción en algunos estados, dependiendo de la correlación de fuerzas y un poco de la tradición más o menos abierta de ciertas regiones. Es decir, ha habido avances de la comunidad LGBT en estos ámbitos, en el mediático, en el cultural y en el legal. Sin embargo, y esto es importante aclararlo, y porque justamente desmentimos aquellas posturas que dicen, bueno, es que ya prácticamente somos iguales, ¿para qué ir a marchar? ¿Para qué organizarnos en colectivos? Sí, ya lo tenemos todo, a mí nunca me han discriminado y bueno, vayámonos cada quien a su casa a vivir con quien queramos. Pues no es así, porque a pesar de estos avances, la comunidad LGBT sigue siendo uno de los sectores sociales más discriminados, más vulnerables y más violentados en México. Hay encuestas que han hecho la CONAPRED, por ejemplo, en el que habla de que es una encuesta que dice, si tú compartirías tu casa con personas, y ahí empiezan a nombrar mujeres, indígenas, de otra religión, y uno de los sectores más rechazados en esta pregunta fueron justamente las personas homosexuales. Y yo digo, no se diga las personas trans, ¿no? Y eso te habla entonces del rechazo que existe y que se manifiesta desde el odio que se puede expresar en redes sociales hasta llevado al extremo como un crimen de odio, ¿no? Y que México es uno de los principales países en los cuales la tasa de crímenes de odio es alta. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos la salida falsa del mercado en el cual mucha de la comunidad LGBT ha intentado encontrar un espacio.
porque parece que nos lo brindan, ¿no? Es decir, hoteles exclusivos o gay friendly, viajes, ciertas marcas, ciertos lugares de ocio, que está bien que sean espacios en los que nos sintamos seguros, pero lo que no tiene que pasar es que creamos que en realidad hemos alcanzado la igualdad y la liberación por tener espacios exclusivos para nosotros, cuando en realidad se trata de en muchos de los casos, lugares en donde se nos acepta siempre y cuando podamos pagar esos servicios, ¿no? Y esto también significa excluir a un montón de personas de la comunidad LGBT que no tienen los medios económicos para poder acceder a esos servicios y que por lo tanto piensan que el único objetivo de la vida es alcanzar un nivel socioeconómico tal que te permita acceder a esos oasis de libertad y de aceptación. También tenemos parte de la comunidad LGBT enfrascada en el activismo, pero a través de ONGs, organizaciones no gubernamentales, altamente ligadas al Estado en cuestiones financieras también, pero también ideológicas en este marco liberal de la simple igualdad, sin hablar de una cuestión de justicia ni ir al fondo de la opresión en la que vivimos. Y esto, el activismo NGIsta altamente dependiente del Estado, no hace otra cosa que subordinar a la comunidad LGBT, desactivarla, descafeinarla, podríamos decir, y con esto desmovilizar a un posible sujeto político de ruptura, que lo fue en sus inicios. Tenemos dentro de la comunidad también una hipervisibilización del sector gay, de la G. De hecho, por ahí había en redes sociales últimamente una imagen en la que se veía las siglas LGBT con una G enorme que borraba prácticamente las demás otras siglas, y esto lo que hace es pues invisibilizar otras demandas, otras situaciones, otras problemáticas de las personas, de las mujeres lesbianas, de las personas bisexuales, transexuales, intersexuales y la demás amplia gama de las disidencias sexuales y de género. Y que por lo tanto, al hipervisibilizar a la gente, entonces pareciera que las únicas banderas por las que se lucha son el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ¿no? Que parece ser que son las grandes causas por las que se moviliza no la comunidad LGBT, sino la comunidad gay tal cual, masculina. Vivimos también una espiral de violencia que es general, ¿no? Y creo que en los últimos días en Colima la hemos sentido como nunca. Y esta violencia obviamente tiene también predilectos, ¿no? Ataca a ciertos sectores más que a otros, uno de ellos nosotros. Si somos vulnerables socialmente, si somos pues presas de múltiples discriminaciones y de múltiples violencias, obviamente que el clima de inseguridad nos va a tocar de manera más directa, ¿no? Y tenemos como dato, por ejemplo, que las mujeres trans en América Latina, que más o menos comparten los mismos niveles de violencia que México, pues su esperanza de vida es de 35 años, ¿no? Y a esto añádele también, pues, en qué condiciones se llega a los 35 años, muchas veces de pobreza, de exclusión y de marginalidad. Y bueno, reitero, viven en un espejismo quienes piensan entonces que estamos a un paso de alcanzar la igualdad y que por lo tanto no vale la pena organizarse ni movilizarse. Nada más lejos que esto. Sigue habiendo muchas cosas por las cuales luchar y de entrada no estamos ni cerca de la liberación total como comunidad. Sin embargo, a pesar de estas problemáticas y de estas limitaciones, la comunidad LGBT, la lucha de las disidencias sexuales, sigue siendo una bocanada de aire fresco y un estandarte de libertad, no solamente para nosotros, sino para todas las personas, porque habla de liberar una energía tan potencialmente creativa y subversiva como es la sexualidad, ¿no? Que muchas veces está enfrascada, encerrada, amarrada a ciertos moldes del deber ser y del deber comportarse y del deber relacionarse. Entonces, vuelvo a compartir mis diapositivas. Ok. Ahora, esta opresión, que ya mencioné algunas de las expresiones que podemos ver más tangiblemente, no tiene un origen individual, es decir, no es la cuestión de la homofobia una cuestión simplemente de educación, de bueno, las nuevas generaciones van a crecer con más expuestas o teniendo una mayor visibilidad de estas otras formas de relacionarse y demás, y por lo tanto, pues la homofobia va a ir cambiándose
gradualmente y a través de la educación, que luego también hay un fetichismo de la educación que espero que en algún momento toquemos ese tema. No, la opresión a la comunidad LGBT tiene un origen histórico y estructural y se liga muchísimo a la opresión de las mujeres. Y esto es porque comienza justamente con la creación y el inicio de la propiedad privada hace muchísimos años. Y con el inicio de la propiedad privada también tenemos el inicio del patriarcado, la opresión de las mujeres, y el inicio de una sociedad dividida en clases, la opresión de una clase poseedora sobre otra clase que no posee nada. Van íntimamente ligadas. ¿Y por qué? De entrada, dado que la aparición de la propiedad privada significó que unos pocos tuvieran mucho y unos muchos no tuvieran nada, implica que estos que tienen todo o la mayoría van a oprimir y van a obtener la riqueza de esos que no tienen nada. Y esto implica también la posesión de las mujeres. ¿A qué me refiero? El hecho de que un propietario varón necesitara heredar sus bienes, los bienes que había acaparado, pues necesitaba hacerlo a sus hijos pues, legítimos, y esto implicaba en ese tiempo que no había pues, ni pruebas de ADN ni nada de eso, el que una mujer fuera su propiedad privada. Y por lo tanto el reforzamiento de la familia patriarcal como la célula de esta sociedad dividida en clases, porque es que además esta familia patriarcal, es decir, el hombre, la mujer, en el que obviamente el hombre es el varón, es el que tiene la supremacía, pues implica reforzar primero el control de la reproducción, controlar quiénes son tus hijos, ¿no? Para poder heredar. Luego, el control de la economía del cuidado, y esto es que la crianza, la atención a los enfermos, la atención a las infancias, a las personas mayores y la reproducción de esta fuerza de trabajo, pues implicara una labor gratuita que no le costara nada al Estado, recargado obviamente en las mujeres. El reforzamiento de la familia y como el pilar de la sociedad de clases también implica un control de la afectividad, como ya decía, el control de esta energía tan potente, tan revolucionaria que es la sexualidad y la afectividad, se encuadra, se enmarca, se limita dentro de los marcos familiares. Y obviamente esto permite una socialización de la infancia, una educación favorable a perpetuar estas divisiones de clases sociales y de opresiones. Simplemente por esto, por la relación intrínseca que hay entre la sociedad dividida en clases, o sea, la desigualdad social y el patriarcado con la opresión LGBT, es que el movimiento nace vinculado a la crítica al Estado, que es la representación institucional de este sistema patriarcal y capitalista, y a la crítica, obviamente, al mismo sistema en los últimos 200 años capitalista. Y es que además nace en un contexto de revuelta global en los años 60, principios de los 70, y pensemos que el mundo estaba convulsionado en las luchas antiimperialistas en Vietnam, por ejemplo, o en Cuba, intentando construir el socialismo en lucha contra el imperialismo gringo. Teníamos a las juventudes en los países capitalistas de Europa, Estados Unidos, Japón, pues en revuelta contra todo un sistema de represión también de la cultura, pero también de autoritarismo. Y en países como México, pues una lucha contra gobiernos bastante cerrados, autoritarios, y que no se les podía contestar, como fue en su momento el PRI, ¿no? Entonces, recordar nada más, en 1969 tenemos la revuelta de Stonewall, con estas dos mujeres que yo creo que muchos las ubicamos. Marsha P. Johnson, una mujer trans, negra, una mujer VIH positiva, una trabajadora sexual, que fue la primera en tomar un ladrillo y lanzárselo a la policía en un contexto en el cual parecía totalmente normal que llegara la policía, obviamente con la anuencia del Estado, del gobierno, a meterse a los bares LGBT, que de entrada eran barrios marginales, en las orillas de la ciudad, en los barrios más pobres, a amedrentar, a provocar, a golpear y a reprimir. Y esta mujer, Marsha P. Johnson, fue la que dijo no más y comenzó esta revuelta. Junto con ella estaba la compañera Silvia Rivera, que es también una mujer trans de origen latino. Y es que pensemos en el simbolismo de esto. Las madres del movimiento LGBT eran mujeres racializadas,
descendientes de migrantes y de esclavos, mujeres trans, trabajadoras sexuales, en el caso de Marcha, VIH positivas, y esto implica que lo marginado de lo marginado, y no solamente de la sociedad heterosexual, sino incluso dentro del movimiento LGBT, fueron las que le plantaron cara a la represión policial, y con esto le plantaron cara a uno de los pilares fundamentales del Estado y por lo tanto del sistema capitalista, del sistema de clases en el que vivimos. Y en México, 10 años después, en el 78, tenemos que el movimiento LGBT sale por primera vez a las calles conmemorando el primer aniversario de, bueno, entre ellos de la Revolución Cubana, pero también, los primeros 10 años también de la represión en Tlatelolco, y salen junto a otras organizaciones políticas radicales de izquierda a demandar el cese de la represión. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pancarta que dice Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que fue uno de los 3 primeros organizaciones mexicanas de la diversidad sexual que sale tal cual a la luz. Dice, presente contra la represión burguesa y sexo policíaca. Es decir, de entrada aparece como un movimiento subversivo, que contesta uno de los pilares fundamentales del Estado capitalista, que es la policía, que es la encargada de la represión, y que se liga obviamente a una revolución, es decir, una transformación radical del orden existente. Los otros 2 grupos eran el grupo Lambda de Liberación Homosexual y obviamente las lesbianas organizadas en el grupo autónomo de mujeres lesbianas o ICABET. Por esto, por el origen de la opresión y por lo tanto la respuesta que tiene que ser anticapitalista y además los antecedentes históricos del inicio del movimiento, es que decimos que el orgullo es político, que el orgullo no puede ser nada más una crítica cultural, que no puede ser nada más un activismo de encajar en las instituciones, de normalizarnos, encuadrándonos en un modelo de familia que ya está preestablecido y que está preestablecido justamente para perpetuar la desigualdad. No, el orgullo es político y esto implica una contestación a los sistemas de opresión, al Estado, al mercado que nos quieren apaciguados, que nos quieren simplemente trabajando en el área cultural y sin pasar más allá y sin exigir nada más que eso. Entonces, de entrada, reivindicar el orgullo, reivindicar el origen subversivo del movimiento y la vocación política que debería tener el movimiento. Bueno, esta es otra fotografía, dice lesbianas socialistas, obviamente ligada la crítica a la opresión por orientación sexual con la crítica obviamente al patriarcado, pero también la crítica a este sistema que nos quiere desiguales y que refuerza a la familia como uno de sus pilares fundamentales. Por eso es que nosotros como Orgullo Disidente queremos recuperar el espíritu de Stonewall, recuperar el espíritu subversivo, el espíritu contestatario. Y como lo vemos, no es nada más una frase bonita, una frase retórica y principista, sino fundamentalmente basada en un análisis histórico y si le podemos decir incluso científico de la realidad. Es que no hay otra respuesta, es solamente esto si es que en realidad queremos la liberación plena. Regreso un poquito. Ahora, perdón. Vamos a hablar de contra qué nos enfrentamos. En el hoy, en contra qué nos enfrentamos. Tenemos que pensar en que estamos en un marco de 40 años de políticas neoliberales en el mundo. Y es que 40 años de políticas neoliberales no ha sido nada fácil. Y yo aquí numeraría 4 cosas a las cuales la comunidad LGBT nos enfrentamos actualmente. En primer lugar, 40 años de neoliberalismo significaron 40 años de recortes sociales, de retrocesos en las conquistas que el movimiento obrero había alcanzado durante al menos a inicios y mitad del siglo XX. El ataque a derechos sociales y a derechos laborales y el desmantelamiento del estado de bienestar. Y es que ustedes podrían preguntarles a sus padres, bueno, los que somos de tienen mi edad, le podrían preguntar a sus padres, a sus abuelos, de cómo era la condición laboral en el pasado. Es decir, tal vez habría menos acceso a la educación superior, tal vez,
pero había una gran oportunidad de encontrar empleos más o menos bien pagados, o por lo menos que te permitieran tener prestaciones y una pensión a futuro, cosa que no tenemos los jóvenes de hoy, y esto se debe a los recortes neoliberales. Y ahora, me van a decir que tiene que ver esto específicamente con las personas LGBT. Es que de entrada, el hecho de que te enfrentes a condiciones laborales tan adversas inhibe tu independencia económica. Y el inhibir tu independencia económica como LGBT significa recargarte en la familia, aunque tengas una familia que te rechace, y aunque tengas una familia en el cual el hogar sea un espacio hostil, incluso violento para ti. Nos obligan los recortes neoliberales a estar cada vez más dependientes de la familia, cuando muchas veces es justo en la familia el principio de la homofobia y de la opresión y de la violencia contra nosotros y contra nosotras. Y esto va ligado a el segundo reto al que nos enfrentamos, la violencia. La espiral de violencia que vivimos ahora, detonada por la supuesta guerra contra el narco de Calderón, que fue no fue otra cosa que un intento de legitimarse después de haber hecho un fraude electoral, pues como ya lo mencionaba, nos ataca directamente a nosotros como una población vulnerable. Pero es que no solo eso. Estas ideas liberales e ingenuas de la situación, que analizan la situación de la violencia, quieren de nuevo echarle la culpa a la educación. Y entonces es que la familia tiene que educar para que los niños no se conviertan en sicarios, como si todo se redujera nada más a que los niños fueran educados, como si no existieran otros marcos y contextos políticos y económicos para que esta violencia se esté dando en México. Y el reforzar a la familia como núcleo de la sociedad, como la responsable de las infancias, como la responsable de reconstruir el tejido social. Y ojo, aquí hay una crítica también al gobierno de López Obrador, que de nuevo quiere poner a la familia como el centro de la sociedad mexicana. Y es que reforzar a la familia patriarcal tal cual existe es reforzar la homofobia y reforzar un espacio de violencia machista, no solamente contra las mujeres, sino también contra nosotros las personas LGBT. Luego vino en los 80 la pandemia del VIH-Sida. ¿Qué significó esto? Que de entrada nos enfrentábamos a un enemigo invisible y al mismo tiempo poderoso, y no hay otra manera más vívida de contarlo que estar viviendo en un contexto de pandemia global como lo es ahora el coronavirus. Y el identificar el VIH-Sida con las prácticas homosexuales significaba ponernos a nosotros y a nosotras como el blanco de ataque de toda una sociedad. Si bien en los 70s había avances en la visibilización y en la politización del movimiento y el movimiento estaba a la ofensiva, con la pandemia del VIH-Sida nos pone en las miras de todo el mundo como los culpables, incluso desde posiciones religiosas, es decir, el castigo divino porque estos salieron a las calles y se atrevieron a hacer pública su homosexualidad, pues nos arrinconó y nos puso ahora a la defensiva. Y también es que ante un enemigo que no se conocía, pues entonces el movimiento se va a las ONGs y comienza a ligarse íntimamente con el Estado, porque era el Estado quien daba dinero para el combate al VIH, pero obviamente a través de instituciones altamente ligadas y controladas por los estados o en su caso por los mercados. Y esto implicó que el movimiento que estaba a la ofensiva, politizado en las calles, reivindicando demandas radicales, pues se comienza a domesticar, comienza a ser desactivado. Y inicia un proceso de institucionalización en los años 80, vivido en los años 90, que hasta la fecha seguimos arrastrando como uno de los lastres que nos impide volver a ese espíritu de Stonewall que hablábamos al inicio. Luego tenemos el mercado rosa, y es que el capitalismo siempre va a encontrar un nicho para los movimientos radicales si estos son lo suficientemente ingenuos para hacerle caso a este canto de sirenas. Un mercado rosa que le da ganancias a los empresarios en México nada más de 65 mil millones de dólares anuales, generalmente centrado en el turismo, en los servicios, en el entretenimiento, en el ocio, y que, como mencionaba, crea este espacio artificial de aceptación que es nada más que una falacia y que de alguna manera puede impedir el avance del movimiento. Y aquí va un ejemplo claro. No hemos visto a las marcas que cada año en junio lanzan sus productos arcoíris y sus
sus comerciales a favor de la comunidad LGBT, no los hemos visto. Y es que no va a haber orgullo, no va a haber una marcha en la cual ellos puedan mostrarse, hacerse publicidad y vender. Y esto nos tiene que quedar claro, nos hace ver que es justamente lo único que les importa a las empresas LGBT friendly es qué tanto podemos la comunidad LGBT consumir. No van a estar de nuestro lado cuando en realidad necesitemos de ellos. Simplemente ellos nos ven como consumidores, como otro sector, nicho más de mercado, al cual poderle sacar lo máximo de ganancias. A esto nos enfrentamos en este periodo neoliberal, que aunque haya tanta retórica antineoliberal, pues en grandes líneas económicas y políticas, pues parece ser que continuamos en él, a pesar del cambio de gobierno. Ahora, ¿hacia quiénes nos dirigimos? Obviamente a las personas disidentes sexuales en general, pero sobre todo poniendo énfasis desde nuestra concepción y de nuestra visión de clase, pues a las personas LGBT, trabajadoras, a las personas de la disidencia sexual precarias, marginadas por su origen étnico, y esto nos hace antirracistas, en un contexto como en el que hay revueltas antirracistas en varias partes del mundo, es importante recordarlo. ¿Y qué ser antirracistas en México? Es luchar contra la discriminación contra afromexicanos, contra indígenas, pero también contra migrantes, que ha sido otro de los racismos y de las exclusiones que han sido más notorias en los últimos, el último año en México, a raíz de las caravanas migrantes que hemos visto pasar por nuestro país. Las marginadas por la edad o por las capacidades. Nosotros creemos que es necesario construir el movimiento, que tenemos una comunidad, pero que el movimiento, si bien no podemos decir que no exista, sí está en pañales y que tenemos que reconstruirlo. Y ahí va un ejemplo. En 2017 tuvimos, el presidente Enrique Peña Nieto de ese entonces quiso lanzar una iniciativa de ley para hacer legal el matrimonio igualitario en todo el país. Una maniobra para publicitarse en un contexto de descrédito y de ilegitimidad. Y vimos una reacción enorme de la derecha religiosa en las calles. Vimos cómo salió a la luz el Frente Nacional por la Familia, que hasta la fecha sigue activo, haciendo marchas multitudinarias en varios estados de la República, en una campaña feroz de homófoba y transfoba en México. Y no vimos al movimiento LGBT en las calles. Es decir, de ver a miles de personas en la Ciudad de México marchando cada junio en el orgullo, frente a una amenaza que estaba ahí en las calles de la ultraderecha religiosa, homófoba y transfoba, el movimiento estuvo desaparecido. Y esto implica, y nos da la razón de alguna manera nuestra apreciación de decir, necesitamos reconstruir este movimiento que se enfrente en las calles a la derecha, que se enfrenta en lo cultural y en lo público y en lo político a esta derecha que nos quiere quitar, que está contestando nuestras conquistas, y que vaya no solo a la ofensiva, sino a la defensiva, que conquiste más derechos, que alcance aún más, que aproveche las coyunturas para ir avanzando. Porque, ojo, el hecho de que en Colima, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género sea ya una realidad, no significa que sea para siempre. Depende de la correlación de fuerzas, y esto es no caer en el fetichismo legalista de decir está en la ley y por lo tanto se tiene que cumplir. No, la ley a fin de cuentas es una representación de la relación de fuerzas reales en la sociedad. Y ojo, porque la ultraderecha está creciendo y está utilizando la homofobia como una manera de una bandera para poder reclutar cada vez más miembros. Ahora, ¿por qué luchamos antes de esto? Nosotros, en primer lugar, queremos fungir como puente para las personas LGBT que son conscientes de su identidad y que lo reivindican orgullosamente, y que qué bueno, pero que les falta dar el paso hacia la lucha política, que les falta encontrar esta conexión entre el origen de la sociedad de clases, el machismo, el capitalismo, con la presión LGBT. Pero también un puente con las personas que ya están politizadas, que ya participan en movimientos sociales y en organizaciones políticas de izquierda y radicales, pero que no encuentran un espacio dentro de sus trabajo político para organizarse como personas LGBT, y nosotros queremos ser ese nexo, esa bisagra, ese puente, para, en última instancia, reconstruir este movimiento tan faltante en nuestro país y que es urgente ante el avance de muchos discursos homófobos y transfobos. Ahora sí, ¿por qué luchamos? En primer lugar, por leyes contra la discriminación. Es decir,
que sea sancionado, a pesar de que no caemos nosotros en el fetichismo de la ley, de si creer que si está en la ley entonces es aplicable y no hay nada más que hacer. Si queremos que haya un amparo desde esta cuestión legal para castigar todo aquel muestra de discriminación en todos los ámbitos, laboral, educativo y en lo público. Segundo, por la autoorganización en la vida social y política, que es lo que ya decía, que el derecho a organizarnos dentro de los sindicatos, de nuestros lugares de trabajo, de nuestros lugares de estudio, como personas LGBT, con nuestras propias demandas y por lo tanto con nuestras propias formas de relacionarnos y de organizarnos para alcanzar esto que deseamos. Por la educación sexual y el acceso al sexo seguro. Esto significa que desde la escuela existan programas de educación sexual que combatan la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia y que nos eduquen en el ejercicio de nuestra sexualidad libres de prejuicios y apegados a la ciencia. Por el empleo digno con prestaciones necesario para alcanzar una emancipación de la familia patriarcal que nos ata a entornos violentos. Y eso además nos da independencia económica para poder participar en movimientos como en el movimiento LGBT en lo general y en lo particular en los colectivos, organizaciones que nosotros así lo deseamos. Contra el racismo, elitismo, machismo, transfobia, la heteronorma y todo tipo de discriminación dentro de la comunidad, porque muchas veces también dentro de la comunidad se discrimina al racializado, al afeminado, la afeminada, a la masculina o masculino, ¿no? Y es borrar estas discriminaciones internas y avanzar hacia una liberación dentro de nosotros, pero también en conjunto frente al resto de la sociedad. Por la completa separación entre las iglesias y el Estado, que lo que ya está en la ley se haga real. México fue uno de los primeros países en separar el poder público del eclesiástico, pero hasta la fecha sigue siendo una tarea pendiente. Y no solamente hablo de las iglesias católicas, y yo en lo particular temo mucho más de las iglesias evangélicas, que hemos visto, por ejemplo, en países como Brasil, que han encumbrado a personas tan detestables como Bolsonaro con toda una agenda anti-LGBT bastante violenta. Y que justo son las iglesias evangélicas las que están bastante cerca del gobierno actual y que hay que denunciar esta liga y denunciar la implicación de su ideología conservadora en las políticas públicas. Por el combate al VIH-Sida y la xerofobia. El combate al VIH-Sida significa mayor inversión en salud, mejor atención, pero también toda una batalla cultural en contra de la discriminación hacia las personas VIH positivas, el desmitificar un montón de mentiras que existen y dentro de la comunidad LGBT también luchar contra esta forma de discriminación. Por los derechos civiles como el matrimonio igualitario y la adopción. Me van a decir, pero los criticaste al principio. Sí, los critiqué cuando se toman como una bandera primordial y última, como si fuera la única forma, razón de ser del movimiento LGBT. Nosotros lo criticamos en el sentido de que refuerza este estereotipo de familia patriarcal, nada más poniendo a dos hombres o a dos mujeres. Pero estamos a favor de todo derecho democrático históricamente negado a nuestra comunidad y que tiene que ser garantizado. Yo lo resumo en una frase: quiero poder elegir no casarme. Quiero poder elegir no casarme, que no sea un impedimento legal el que me haga no casarme, sino que sea mi propia elección. Siguiente, por la visibilización de las demandas de bisexuales, lesbianas, trans e intersexuales. Esto es decir, bajarle un poquito a la G, un muchito a la G, para que las demás letras puedan ser vistas. Contra las campañas de cura gay, de cura homosexual, como si la homosexualidad fuera una enfermedad, que aparte está ya despatologizada pues desde hace varios años y que tenemos que combatir a través, legalmente también, pero también en las calles y públicamente. Contra la violencia, los crímenes de odio y la impunidad, y esto nos liga a las luchas contra la militarización del país y a las luchas contra la violencia. Y aquí aprovecho para hacer la invitación el próximo domingo a la marcha a favor de la paz que se estará llevando a las 4 p.m. en la Piedra Lisa, aquí en Colima. Por la hormonización gratuita y segura para las personas trans. El derecho a la ley de identidad de género lo tienen, hay que hacerlo materialmente posible. Por más medios de expresión cultural LGBT, porque nos necesita, sobre todo las infancias LGBT,
necesitan sentirse representadas en las expresiones culturales. Yo creo que todo mundo de nosotros sufrimos de esta orfandad de nuestra infancia de sentirnos diferentes, excluidos y como que algo estaba mal en nosotros, porque justamente en estos medios de comunicación, en las expresiones culturales, no había personas como nosotros, como nosotras. ¿Cómo luchamos? ¿Cuáles son nuestros métodos de lucha? Y tenemos varios principios ahí. Primero, es que nos aliamos con otras comunidades oprimidas y es que pensamos que nuestra opresión, como ya lo mencionaba, se liga a otras opresiones. En el sentido en que nuestra opresión también es producto del patriarcado, nos liga con las demandas de las mujeres y las apoyamos, obviamente respetando su autonomía y teniendo el nexo pues, más cercano, obviamente, nuestras compañeras lesbianas y nuestras compañeras trans. Contra la transfobia en cualquier movimiento. Pero también, como ya lo decía, la lucha contra la militarización, que lo estamos viendo como en Guadalajara, por ejemplo, se contesta la represión policial y yo creo que todas las personas LGBT hemos sentido miedo a ser amedrentados por la policía. Un ejemplo fue hace unas semanas cómo fueron violentadas unas chicas trans cerca de la Central de los Rojos justamente por la policía municipal. Apoyando las demandas legales y democráticas, aun cuando sean limitadas, lo que yo hablaba ya del matrimonio igualitario y la adopción homoparental, todos los derechos para todas las personas. Autoorganizándonos dentro y fuera de las organizaciones políticas y movimientos sociales, dentro de las organizaciones políticas como LGBT, que se nos reconozca ese derecho de autoorganizarnos dentro y hacia afuera, obviamente, también. Exponiendo sin tapujos nuestras demandas, sin subordinarlas a otras. No son demandas que, bueno, primero luchemos contra el capitalismo y después esto pues, es otra cosa y es de ellos nada más, no. Quienes participamos en organizaciones políticas revolucionarias, lo sabemos que nuestras demandas son igual de importantes que la lucha contra el capitalismo, que la lucha ambiental, obviamente la lucha por la liberación sexual y de género. Obviamente teniendo como prioridad, y esto ya lo decía, las personas LGBT de la clase trabajadora, porque hacemos nuestro análisis de clase y por lo tanto hacemos nuestra la opción por las clases trabajadoras, que son las clases históricamente explotadas. Apoyándonos en el análisis marxista, feminista e interseccional de la realidad. Y es que no podemos pretender cambiar el mundo si no lo comprendemos bien y no lo analizamos bien. Y entonces el análisis marxista, feminista, interseccional nos permite ver qué es lo que se puede cambiar, cómo se puede cambiar para tener una acción política mucho más eficaz y que vaya a la raíz del problema. Y solidarizándonos con los problemas y las luchas de las y los disidentes sexuales alrededor del mundo, internacionalismo. Porque en algunos países más, en otros países menos, pero en todos sufrimos de discriminación por nuestra identidad de género y por nuestra orientación sexual. Bueno, creo que queda entonces claro por qué es que hablamos de un orgullo y por qué hablamos de una disidencia sexual. Porque creemos que la palabra de entrada diversidad sexual está bastante descafeinada y que incluso hay personas heterosexuales que dicen, pues si la diversidad sexual existe, pues yo también ahí entro y es decirles, espérate, nuestra lucha viene desde todas estas personas que hemos sido oprimidas por el heterosexismo y en tu caso heterosexual no ha sido así. Apreciamos que seas aliado nuestro, pero la lucha y quienes la lideramos y quienes le damos dirección somos nosotras y nosotros. Y que aparte el término de disidencia sexual implica recuperar justamente este carácter subversivo, anticapitalista, antisistema que originalmente tuvo el movimiento LGBT. Concluyo diciendo pues que no queremos incluirnos en un sistema socioeconómico que explota y oprime todo lo que le rodea. Y ahí también somos críticos a la palabra inclusión, que bastante cabida ha tenido en las instituciones y en los discursos liberales. Es que, espérate, no queremos incluirnos en este sistema machista, ecocida y desigual. Queremos transformarlo radicalmente. Por todo esto, somos nosotras y nosotros Orgullo Disidente. Pues les agradezco y no sé si hay algunas preguntas, comentarios. Vamos a revisar si hay preguntas.
Creo que no. Todavía no hay preguntas. Esperaremos un minuto más para ver si hay alguna pregunta y si no, damos por concluido. Bueno, si no hay más... Al parecer ya están escribiendo una pregunta. Ah, ok. Preguntan, en este mes de la disidencia sexual, ¿cómo podemos luchar enfrentándonos a un contexto de contingencia sanitaria? Ok. De entrada es darnos cuenta de que el confinamiento implicó varias cosas para nosotros como disidentes sexuales. En primer lugar, nos implicó recluirnos en un contexto de violencia, ¿no? Un poco parecido al problema de las mujeres, en que en el confinamiento significaba estar con el marido violento, con el padre violento, con los hermanos violentos. Lo mismo nosotros, para las personas LGBT era estar con los padres, los tíos, los hermanos que te discriminan, que te rechazan y que no te queda de otra más que estar ahí conviviendo más tiempo y por lo tanto incrementando los niveles de violencia. Por ahí había una declaración de una asociación de la Ciudad de México que tenía algunos datos sobre el aumento de la violencia. Fue el único dato que por allí había visto previamente hacia las personas LGBT durante el confinamiento y que pues es bastante lógico, ¿no? Hablar de estar encerrado con una familia que no te quiere obviamente implica niveles de violencia. Además, ha habido iniciativas interesantes que también reflejan la preocupación por esta problemática. En la Ciudad de México, por ejemplo, se han abierto albergues en casas comunitarias, culturales, independientes, para personas LGBT que se les hiciera imposible pasar el confinamiento en casa y bueno, que se fueran ahí a un lugar que era seguro y gestionado justamente también por las personas LGBT. Entonces está difícil. Además, para las personas, bueno, de entrada, sobre todo las personas trans, pues al no tener acceso a la educación superior, incluso teniéndolo, no encuentran trabajos pues ni estables, ni con toda la seguridad social, ni con todas las prestaciones, y esto implica trabajos precarios, violentos y pues irregulares, o pues, no decirlo irregulares, pero decirlo sí, precarios, y es que son los más afectados justamente con durante la pandemia y el confinamiento. Son trabajos que tienen que ver con el sector de los servicios o el trabajo sexual, que se ha visto bastante reducido durante estas jornadas del quédate en casa. Entonces, somos personas que durante este mes del orgullo y de la pandemia estamos expuestas a la violencia y estamos expuestas a la precariedad. Y es de entrada hacer visible esta problemática, poder encontrar el espacio para organizarnos, hacer la crítica a esto y comenzar a tejer redes de solidaridad. Un colectivo aquí en Colima, por ejemplo, quiso hacer una entrega de algunos apoyos de despensas a trabajadoras sexuales y los saludamos como a un gesto de solidaridad necesario. Y nosotros, por ejemplo, en su momento, cuando fue la represión policial a estas chicas trans que eran trabajadoras sexuales por parte de la policía estatal, municipal, pues hicimos la denuncia pública de eso y bueno, intentamos ejercer presión justamente para que fueran liberadas, ¿no? Y fueran castigados quienes las violentaron. Entonces, pues se trata de eso, es ser conscientes de esta problemática, de este contexto adverso y poder estar organizados y organizadas, porque lo que se viene es la nueva normalidad que no tiene nada de normal y que implica la acentuación de varias crisis, entre ellas la económica, que se estaba ya
y estaba en el horizonte. Y implica contextos mucho más duros para nosotras y nosotros, y por lo tanto no hay de otra que organizarnos y poder luchar contra ello en conjunto, apoyándonos. Y Orgullo Disidente es un espacio que puede servir para eso y a los cuales también aprovecho para hacer la invitación a sumarse. No hay otra por el momento. Bueno, pues si no hay más, me gustaría terminar de nuevo haciendo la invitación a estas jornadas, a participar en el movimiento, en el colectivo, que nos escriban y pues nada, que hay que reivindicar nuestro orgullo disidente, nuestro orgullo subversivo y que recuperemos ese espíritu contestatario que necesitamos. ¿Manda para la película? Ok. Va a aparecer. Bueno, pues muchísimas gracias al compañero Irving Radillo Murguía por la intervención en la que ha dado a conocer el manifiesto de la organización, y les invitamos el día de mañana a la misma hora para que pudiesen acudir a través de esta misma plataforma a las 8 de la noche a ver la película Pride. Vamos a estar proyectando esta película. Es una película precisamente en este contexto del orgullo y de la disidencia homosexual, pero con las alianzas estratégicas con el movimiento, en este caso, de la clase trabajadora. La película Pride trata sobre esta alianza entre movimientos de disidencia sexual y unos mineros que estaban en huelga en Inglaterra en 1984. En este contexto, los jóvenes y hombres y mujeres de la diversidad sexual se dan cuenta de que hay enemigos en común, como en este caso la presidenta en ese entonces, Margaret Thatcher, y sus políticas neoliberales, una prensa conservadora, una policía reaccionaria y represora, y los enemigos confluían los enemigos de la clase trabajadora y los enemigos de la diversidad sexual, que también somos clase trabajadora. En este contexto, los jóvenes londinenses deciden apoyar a estos mineros del carbón que están en huelga en 1984. Si quieren asistir a la proyección de esta película, la cita es mañana a las 8 de la noche, y sigan en la página las actividades que estaremos programando para las siguientes semanas. Buenas noches.